Puedo grabar y bueno, estoy muy emocionado de verles por aquí. Están Judith Bautista, James Delgado, Camilo, Diana del Ecocirco, Diana López, que tiene un proyecto permacultural muy interesante aquí cerca de Bogotá. Bienvenida, Diana, verte de nuevo. Gracias. Con Diana nos vimos hace un tiempito también en la casa, en la casa semillero de Bullerengue que tiene Diana Motis y allá nos encontrábamos, hicimos una conversa muy chévere. Y esa fue la última vez que nos vimos. Y bueno, con Camilo, hace tiempo que no nos encontrábamos, pero bueno, acá estamos y pues el objetivo de este encuentro, este es el segundo, pues como abriendo la conversación para hablar un poco alrededor del primer festival de la Universidad del Futuro, que tuvimos un encuentro hace poco para empezar como esa conversación. Me parece muy interesante que ya hemos venido como trabajando mucho como en el escenario virtual y me parece muy chévere poder como tener un escenario de encuentro bien fabuloso, que sea como un juego. Lo habíamos pensado la vez pasada en la conversación, como qué significaría pensarse un festival que fuera como un espacio de juego y a mí me parece muy chévere poder hacer acontecer en ese espacio como muchas de las cosas y de las metodologías y de las experiencias pues que cada persona pues le puede poner a ese proyecto. Pues me parece pues muy grato estar con ustedes y poder como conversar un poquito sobre el tema. Cuando pensaba sobre un juego era porque un juego tiene muchos cosas muy parecidos como a la fiesta como al festejo. En el juego como que todos hemos tenido alguna experiencia eh, con la fiesta, con el juego, ¿cierto? Tanto el juego como la fiesta es una práctica que uno conoce de primera mano y uno sabe qué se experimenta en esas experiencias, ¿cierto? Cada uno pues sabe cómo se experimenta el tiempo, la interacción, la creatividad, lo lúdico, ¿cierto? Lo interactivo como en esos espacios. Me parece como una oportunidad de poder compartir un poquito eso. Yo he estado también nutriendo también un diálogo con un autor que se llama Eugen Fink, que es Ujú, un filósofo como de la fenomenología, es un discípulo de Edmund ujú. Husserl, De que tiene un Husserl. libro muy bonito que llama El juego como símbolo del mundo. Es un libro Ujú. que pues, no le he encontrado traducción todavía al español, pero me parece que ese texto me ha enriquecido mucho y da muchas claves también para pensar. Él habla ahí de que el juego y la fiesta tienen que ver con un poder como de rejuvenecer y revitalizar a las personas, ¿cierto? Tiene como ese contexto él dice como que actualiza las relaciones existenciales de Ujú. las personas y que Sí. tiene como una manera de aliviar un poco tanta tensión que a veces hay en la cotidianidad y como que es una manera de liberar y de energizar a los grupos. Y tiene unas cosas muy bonitas que me hacían pensar a mí que, pues, que el juego no es solamente como una cuestión que se quede en los niños, sino que cada momento de la vida tiene como sus experiencias lúdicas. Y dice cosas tan bonitas como que uno en un día debería como tener un equilibrio entre un momento para el sueño, otro para trabajar, pero otro también como para la creatividad y para el goce y para cosas que no tengan que ver como un fin tan explícito, sino que sean como experimentaciones que uno haga, pero cuando uno pierde ese equilibrio empieza a tener ahí como problemas. Si se mete mucho uno en el trabajo o si se mete uno solo en el juego y deja el trabajo, entonces como que buscar ese equilibrio. Y lo otro que yo pensaba como para abrir la conversación también con ustedes es que pues uno celebra mucho eventos, que el cumpleaños, que el solsticio, que el día del maestro, que el amor y la amistad, incluso con Fito hablamos también de los mortuorios como unos momentos especiales en la vida donde esa capacidad también de juego se puede manifestar, porque tanto en el culto como en la religión, como en el arte, son como manifestaciones de las capacidades lúdicas que tienen las personas. Eso también lo dice Eugen Fink en ese texto tan bello de eso del juego como símbolo del mundo. Entonces, pues yo me gustaría iniciar ahí como abriendo un poco esa conversación de cómo ustedes imaginan ese encuentro y cómo lo podríamos llenar más de sentido, porque pues yo había pues también compartido como
como unas preguntas que surgieron en el anterior encuentro, buscando apelar al grupo, cómo lo ven. Y hay una pregunta que me gustaba mucho que decía como que qué prácticas uno hace en la vida cotidiana, ¿cierto? Que podía uno compartir o enseñar en ese festival. Entonces, bueno, a mí me gustaría pues escucharnos y si quieres, Judith, podríamos empezar contigo para abrir un poco como esa conversación y de tus experiencias de pronto cómo resuenan con el festival y cómo a través de tus metodologías poder enriquecer como este diálogo. Vale, Andrés, gracias. No, pues con esa pregunta precisamente me llamó la atención porque yo lo que puse fue que a mí me encanta es hacer pan. Entonces, y muchas de las prácticas que he intentado hacer y he intentado meter a la academia es el taller de panadería. Pero a la academia, por ejemplo, haciendo pues como como unas reflexiones y más cosas experienciales en torno a la escritura, en torno al mismo autocuidado. Y alguna vez hice un retiro espiritual que se llamaba Amasar la vida. Ujú, Y fue toda una mañana de reflexionar en nosotros mismos, pero haciendo pan, desde el inicio hasta el final. Y dije, bueno, eso sería de pronto lo que yo podría como aportar allí, porque también digamos, pensando en esto que tú dices la lúdica, hay algo que a mí me parece importante y es que la lúdica rompe los patrones del tiempo. En la lúdica no hay una necesidad de llegar a de llegar a algo. Pues no lo han metido con el fútbol y con los deportes de competición, pero en el juego mismo uno nunca está mirando el reloj. Ay, no, ya se acabó esta actividad, ya nos toca pasar a la otra. Y la verdad me imagino algo así, algo que por lo menos a mí me saque del reloj, me saque de que ahora no, ya es que a las 5 ya es la otra actividad y tenemos que ir a la otra actividad. Yo me imagino algo que realmente nos permita respirar, o sea, respirar la vida. De pronto incluso un día, oigan, no hagamos nada, a ver qué sale, a ver qué de todo lo que hemos vivido. No, es que yo traje esto para que juguemos, ah, listo, juguemos. Y el otro dijo, no, ya me aburrí, entonces yo les propongo que hagamos otra cosa. O sea, no sé, como romper el hecho de que tiene que haber una programación, de que esa programación se tiene que cumplir. em, Porque pues, yo hablo desde mí, ¿no? Personalmente vengo de un montón de procesos en que también hemos hecho actividades, eventos, cosas, y ahorita como digo, uy, no, ya no quiero, o sea, ya no quiero que me tengo que despertar a las 7 de la mañana porque a las 7:30 es el desayuno y a las 8 ya hay que empezar reunión. em, Quisiera, de hecho, incluso eso, decir, listo, las actividades van a empezar a las 10 de tal manera que el que quiera madrugar, madruga y el que quiera dormir, duerma. O sea, venimos de una cosa de producción, la cual yo no quisiera reproducir en un festival de la Universidad del Futuro. Eh, digamos que voy por ahí, por algo como que vaya, que sea muy orgánico, que no haya mucha expectativa en términos de lo que se logre, pero confiando en que lo que se logre va a estar bonito porque va a salir de este encuentro orgánico de experiencias, de andares. Pues por mi lado, pues también el tema del cuerpo, el tema de la poesía, digamos que son experiencias que puedo poner allí, como decir, bueno, una tarde de poesía, leamos poetas. Yo siento que nu- para mí un festival sería más algo que hacer hacia afuera, algo que nos nutra, que nos alimente, que salgamos de allí nutridos, porque me imagino que todos los que vamos a estar somos gente que andamos haciendo muchas cosas hacia otros, estudiantes, instituciones, comunidades, y yo creería que un festival nuestro para mí sería prioritariamente para nosotras, nosotres. Iría por ahí y ya pues dejo como para que les compas también puedan compartir. sí, eso está muy bueno, eso de una cosa más orgánica, una relación más informal y menos controlada con el tiempo, porque a veces uno lo que ve en muchos programas y festivales es como muchas actividades y como un exceso de cosas y
y qué chévere como menos pueda hacer más y tener un espacio más simple y donde pueda uno entrar y salir. Habíamos hablado la vez pasada que no fuera una cosa así como tan rígida y de que la gente pueda tener esa libertad de moverse por diferentes ambientes o escenas en donde uno pueda entrar y salir o estar o no estar, donde cada quien también se pueda poner en juego. No sé de pronto los otros compañeros y compañeras que están por acá, cómo ustedes han vivido esa relación menos controlada con el tiempo. Si pudiéramos traerla, con qué actividades podríamos conectar con eso, pues sería lindo ese hilo de la conversación que pone Judith. No sé, para ti, Diana, cómo tú percibes esa relación. Sí, pues la verdad, cuando pues como que lo pienso y yo recuerdo la primera vez que fui, no sé si han escuchado el llamado a la montaña, que es el encuentro pues nacional de, entonces como que me recuerda mucho al primer llamado que fue en Silvania y me pareció tan chévere y tan maravilloso. Yo me fui pues como que unos días antes como a apoyar como una logística previa, como voluntaria. Entonces, como adecuar los espacios, como el embellecimiento, los letreritos. Entonces, bueno, fue una experiencia súper bonita donde aprendí mucho. Y ya cuando empezó, pues todo, empezó precisamente así. Sí había como, digamos, como una estructura de saberes, como que se querían abarcar, digamos, con el tema de permacultura, el tema artístico, el tema de salud, el tema, bueno, como, digamos, como el enneagrama que tú has planteado. Y la gente que llegaba, pues, bueno, de este tema, ¿quién quiere aportar? Entonces ahí, pues, iban, o sea, como que los que iban llegando eran con los que se iba como, ay, se despertó este chiquitilla, bueno, mi amor. Era con los que se iba como haciendo pues, como esa programación en el momento. Y ya, y en las noches, o sea, en los días, pues habían esas actividades que lo que tú dices eran muy libres, quien quisiera participar, pues de los diferentes, esto le llamaban consejos, los diferentes consejos. Y ya en la noche, pues siempre habría noches mágicas, donde pues también apoyé pues, desde esa parte artística, las noches mágicas con circo, con música, con poesía, con danza, entonces había noches pues de como eso, de juego, de diversión, de fiesta. Y en el tema de cocina, para mi amor lindo, ya voy. Espérame un segundito, está como un poquito enfermito este bebé. Y en el tema de cocina también igual, ¿no? Como que habían unos turnos para apoyar en cocina, pues como ya la logística, digamos, del alimento. Entonces también los que querían aprender de cocina, pues se lanzaban a ayudar con el almuerzo, aprender sobre cocina, sobre alimentación consciente. Y se preparaba pues por grupos. La idea es que todos pasáramos por esos equipos de apoyo, ¿no? Como del espacio entre todos aportábamos como tanto conocimientos como gestión del espacio. Yo pues aporté mucho el tema pues con el circo, ¿no? Con los niños, siempre me ha tocado en esos encuentros el juego pues del circo, el juego del teatro con los niños, entonces desde ahí pues he aportado bastante. Y sí, en la organización pues artística, ¿no? Las noches mágicas, esa parte me acuerdo que, entonces cuando me dices este festival, y pues estoy de acuerdo con Judith, qué rico pues eso, como tener esa libertad de elegir qué quiero hacer, qué quiero escuchar, si quiero estar un ratico escuchando sobre un tema en algún espacio y ya irme para otro espacio donde también puedo pues, estar, aportar. Entonces me parece lindo, no sé cómo lo han planteado, no estuve en la anterior reunión de cómo, qué espacio se imaginan, ¿no? Porque digo, bueno, si es un espacio en la ciudad o se piensa un espacio fuera de la ciudad, también como en esta lógica de saber qué es que más o menos estamos visibilizando, pues para sí mismo, pues tener como esa matriz, ¿no? Esa idea de que se puede hacer eso, Sí, un festival súper buenísimo. divertido. Buenísima esa articulación y no sé, Camilo, cómo desde Coversidades, en tus experiencias de festivales, cómo ha sido un poco esas experiencias en los encuentros ecoversitarios que se han hecho alrededor del mundo, que podrías de pronto poner ahí como en la mesa para seguir Uy, horneando. montones. Mm, Montones, pero los locales me suena mucho con Diana. He compartido también en llamados a la montaña. Ahorita que hablas del servicio amoroso, eso que hablas de la colaboración con la pulserita, le llamamos sí, servicio amoroso. Creo que de hecho de estas experiencias locales podemos aprender un montón, el llamado a la montaña, los encuentros de varias redes a nivel también como
campesino, por ejemplo, hay unas formas muy bonitas. Pero, pero bueno, gracias ahí por la invitación a mí, o sea, y también por así abrirlo a que se haga de una manera tan colectiva y que se piense así. Yo tampoco estuve en la anterior, entonces la verdad me junto a todo lo que estoy escuchando, me parece, o sea, resuena mucho, todo me suena como lo quisiera también o como, como me gustaría aportar, así como me acuerda mucho a tal vez y eso podría ir trayendo y como también ahí Judith como proponiendo algo que uno pudiese hacer, como ya sintiendo lo que puedo así como tal cual. Me acuerda mucho los encuentros, yo hice parte durante 8 años de una red que se llama Mushukawai en Ecuador. Yo viví en Ecuador 8 años y acompañaba en escuelas Bosque. Y ahí nos conocimos entre varios grupos de gente y hacíamos encuentros nacionales en donde, por ejemplo, uno lo hicimos, costaba $1, por así decirlo. Pero era real, o sea, costaba $1, que era la intención que todo lo que traíamos se organizaba mediante la mayoría de los de la red practicaban el agilismo o la educación ágil, que es, o sea, como es un sistema súper sociocrático y súper, sobre todo, espontáneo que permite que estos espacios efímeros, o sea, o invita a que estos espacios efímeros hablen muy rápidamente. Entonces, em, se basa básicamente como en una gran pared en donde la gente va llegando, o en este caso como ahí en el llamado a la montaña en Silvania se hace, que es en el momento de inscripción, tú dices, hey, yo traigo esto, ¿no? Entonces habría que adaptarlo al contexto, ¿no? Ahí es como ahí uno va y se queda durante 3 días, 5 días, uno hace parte, no sé si el festival va a ser así, pero también a un nivel urbano pues se adapta, pero si es un lugar en donde ahora lo hacemos con los cuadros virtuales, cosas por el estilo, y en este caso es una programación pero que nace de básicamente lo que se ofrece y lo que se necesita. Y empiezan a generarse montones de cosas. Obviamente, previo preproducciones podemos hacer un montón los que nos podemos organizar por consejos, generar conceptos por días, con el enagrama que ha sido una de las guías de la Universidad del Futuro. Podemos ver cómo hacerlo, ¿no? Pero en principio es que tú llegas y de una vez ya participas y aportas, pero después vas viendo, y eso se va haciendo obviamente, hay personas que acompañamos como para escribir aquí, escribir allá, pero como la juntanza es la que permite que haya aprendizaje. Y yo que me acuerdo, pues hay como mucha energía, pero realmente en los espacios así acompañados, libres y tal, yo creo que la energía es muy tranquila. Eso del reloj me suena perfecto, Judith, yo estoy de acuerdo. Sí, que nadie tenga el apuro que mientras está no solo ofreciendo, sino tal vez recibiendo en ese momento un intercambio, un aprendizaje bacano que no sea como que se acabe. Para eso necesitamos tener varios espacios o acomodarse, ¿no? Pero la cocina es un lugar de aprendizaje, tal, es un lugar todo el lugar de aprendizaje y aunque pueda ser lineal en el sentido que pues algunas cosas se van a entrecruzar o algo así, aquí bla, 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 pues si la gente pueda decidir, pueda salir, pueda entrar y los quienes organizan también nos liberemos a todo un montón de parafernalia que a veces da pues esa forma como muy lineal de aprender, ¿no? Aquí es como muy autónomo. Quién trae sus cosas, cómo las trae, te preparo allá y todo chum, pero entonces te presto el micrófono para que hables de lo que vas a hacer, pero nada se preprograma hacia un nivel tremendo y más bien es eso, entretenido, juguetón. Eso y pues puede tener imagínense, el ecocirco está aquí, cosas por el estilo, todo un día, o sea, que hubiese todo, espacios preparados. Ah, eso sí, espacios preparados, eso sí sería muy bacán, ¿no? No sé, papelería, carpintería, grafitería, yo no sé cómo se llame ese rincón donde tenemos esos materiales. Eso sí, ¿no? El espacio abierto, ¿no? Los salones así pueden tener en común, colectivamente traer cosas que permitan a espacios preparados que, puf, entonces eso sí uno puede ofrecer también, ¿no? Ah, mira, tenemos un espacio así, y eso seguro se llena con toda la Universidad del Futuro y toda la gente que ha pasado. Eso sí, eso me suena todo eso. Chévere. Y Bacán. una cosa chévere podría ser articular pues lo que ya se ha venido haciendo, ¿cierto? Como yo también lo he pensado y sería chévere en un poco algo de orden que puede dar al encuentro, puede ser también esas aulas que pues que son como las cualidades que tiene el grupo, que yo los establecí como darle un poquito el orden a lo que ya se ha venido conversando
y eso podría establecer incluso también como juegos de interacción en esas aulas, qué aulas, y de acuerdo a que una persona pueda ser como responsable de un aula con otras personas que se planteen pues algunos escenarios en varios niveles, por la mañana, por la noche, y que no sean tan rígidos en los tiempos, sino como más ondulados y más flexibles. No sé, James, si tú quisieras decir algo de lo que hablábamos o recoger un poco esa hebra de la anterior conversación, ¿cómo lo ves y cómo percibes pues de lo que se viene planteando acá? Pues pienso que la Universidad del Futuro sería algo como esto mismo, pero en vivo, no sé, y ya. Digamos porque, digamos, si ponemos en el centro los sujetos, entonces usted se ahorra muchas cosas, incluso la preparación del espacio. Se la ahorra, se ahorra todo. Solo tiene que, digamos, como jugar a encontrarnos, de pronto sería. Jugar a buscarnos o jugar a encontrarnos y ya. Y esa sería la universidad del futuro, porque digamos, lo que entiendo es que pues ya como programar o tematizar, o sea, ya es demasiado como ideologizante, digamos. Sobre todo porque hay unos sujetos tan llenos de experiencia, digamos. Además, entonces es como que lo más respetable es como no programar absolutamente nada y simplemente encontrarnos. Ahora, eso no quiere decir que el que quiera preparar el espacio desde su corazón, que el que quiera yo no sé qué tal, pero digamos como no como con, ay, hay que hacerlo, no, sino nadie lo prepara el espacio, no importa, llegamos a un espacio sin preparar porque somos unos sujetos ya, por lo que oigo, pues liberados. Pero ¿cómo ves tú el antes de eso? Porque sí, eso puede ser muy fácil de no planear cuando ya de pronto hay una estrategia que va llevando a organizar, pues, y a conectar un grupo para hacer posible como hacer efectivo eso. Que si no hay eso previo, ya ir allá sería un poco más azaroso, pienso yo. Como unas previas conversaciones y eso es lo que también he querido abriendo esta conversación, como ir como estableciendo como esa motivación y esas cosas que cada uno podría llevar al espacio. ¿Qué les gustaría también que pasaran allá? Cada uno por ejemplo, Judía habló de la panadería. Sería un espacio muy chévere porque yo creo que en el espacio pues hay que alimentarnos y cómo volver de ese espacio también un espacio de aprendizaje y de conversación sería como muy chévere. Sería bonito como cada uno podría desde el espacio que quisiera como compartir ahí como que tendría. Y con eso y con los que estemos, con eso ya se haría el festival, que sería como un regalo también para nosotros. Yo no lo he visto algo como tan abierto para tanta gente, sino algo más pequeño para el grupo de la Universidad del Futuro y para fortalecer ese grupo, no tanto como para vamos a hacer una cosa para los otros, sino como algo que nos regalemos a nosotros mismos que queremos como que suceda. ¿Cómo lo ven entonces por ahí? Pero sí estoy de acuerdo con lo de y eso pasa mucho en pedagogía, no sé, Judith, una de las críticas que yo veo mucho en educación es mucho eso de las planeaciones, que a veces se planea todo y a veces como que por tanto planear y tener que seguir un poco que todo tenga que pasar, se pierde la conexión con el otro o se pierde un poco el presente por querer cumplir como con unas actividades, no, y eso todavía está muy interiorizado como en lo educativo, que se planea y hay como un énfasis muy fuerte obviamente la planeación es interesante en términos como de la Mm. intencionalidad que uno quiere, ¿cierto? Como unos mínimos, y eso es lo que yo también, más que las acciones, es como la intención, que es lo que quiero abrir la conversación con ustedes. Eh, Sí, o cómo el tema intención? de, Mm. perdón, el tema también de querer llenar demasiado, ¿no? Digamos que el eneagrama nuestro, yo siento que es un mapa inmensamente grande, o sea, que, que, que puede inspirarnos, que puede orientarnos, que puede un poco dar cuenta de quiénes hemos ido llegando a la Universidad del Futuro. Pero ese es un plan de vida, o sea, es un plan de vida el eneagrama.
Yo tengo un dicho que a veces uso en mis clases, pero lo uso más para mí, que es menos es más. A veces escoger algo pequeño y hacerlo bien, hacerlo bonito, llena, nutre y no necesitamos llenar un montón de cajones, que es un poco como el tema del conocimiento, como que hay que llenar un montón de cajones y todo tiene que caber en esos cajones. Y de repente yo a veces me pongo a ver el eneagrama y nos hemos dado cuenta que incluso hay muchas cosas que se salen o tocan varias aristas porque no Mm, hay una sola manera de leer, entonces me parece muy chévere esto del orgánico, pero coincido en esto, ¿no? De pronto, así como tenemos el enneagrama, quizá generar unas aristas, es decir, tenemos 3 días, un poco lo que también decía Diana, me parece mm, clave, pues el lugar, ¿no? mm, ¿Qué lugar necesitaríamos, qué lugar queremos y también qué lugar se nos abre, ¿no? Porque me imagino que por ahí andará algún lugarcito que nos provea, mm, si fuera un lugar que tiene horno de leña, ¡wow! Me mm, muero y hago pan así sea sola. mm, Pero, pero sí, tal vez eso, mirar lugares, formas de estadía, si hay algunos que no puedan quedarse, otros que se quieran quedar. Yo creo que esa parte organizativa nos podría facilitar mucho ya la experiencia como tal. mm. Me imagino que tiene que haber fuego, me imagino que tiene que haber una noche de fuego, una noche de, de fueguito, de Sí, palabra, claro, eso. sí, Y sí. mi gato está diciendo que sí. ¿Y a Diana, ¿tú ti cómo se te lo ha ves? ocurrido algo, Andrés? Dale. ¿Ah? ¿Se te ha Pues con Diana ocurrido habíamos algo? hablado de una posibilidad de hacerlo allá en el Ecocirco, ¿cierto, Diana? Podríamos pensarlo. Pues yo no lo conozco, yo tengo las ganas de ir. Ojalá lo pueda hacer ahorita en julio, que estoy un poco más libre de tiempo y poder como mirar espacios y mirar cómo lo pensamos. Pero de acuerdo a la experiencia de los eventos que tú has hecho, Diana, allá en el Ecocirco, ¿cómo ves para cuántas personas? ¿Cómo serían los lugares para la gente quedarse? Porque lo chévere de hacerlo por fuera de Bogotá lo chévere es que la gente no está corriendo por irse para su casa, sino que se va a un espacio como un retiro, como que me voy y... Claro, pues acá súper, pues así como me lo planteas de hacerlo pequeño para los de la universidad, pues digo, claro, súper viable porque pues el Ecocirco, bueno, una vez tuvimos un festival de danza africana y llegaron 60 personas y pues la mayoría en camping y bueno, se solucionó la alimentación, o sea, toda la logística salió súper excelente, pero pues ya es mucha gente, ¿no? Pero sí, si se piensa, pues digamos que acá la capacidad más o menos desde, sí, como 25 personas acomodadas en cama. Entonces hay zona de camping, pues de pronto ahí habría que de pronto habilitar un par de baños secos más, sí, unas cabinas de baños secos móviles o algo así extra, pues depende de la cantidad de gente, no sé. Y pues en cuanto a espacios, pues está el circo, está pues como un espacio como de taller, está el núcleo donde es como la entradita, donde hay un horno y una vez hicimos un horno de barro, pero quedó re mal hecho y tocó echarlo abajo. Entonces no lo tenemos. Tenemos horno de pizza, pizzero, y tenemos otro horno para hacer pan. Y tenemos estufas de leña. Tenemos 2 estufas de leña y una estufa industrial. O sea, la cocina está full. Tenemos molino. Bueno, la cocina también nos Ah, encanta todo el tema de la gastronomía, la panadería. Entonces aquí podrás hacer tu delicioso pan igual, seguramente. Y hay un montón de leña, así es que también, si me ayudan a quemar toda esa leña que hay, genial. Hace poco el año pasado hicimos una yurta que está, pues como la tengo ahí sin uso, una yurta, pues hicimos un taller y la cubrimos ya con una lona. Es un espacio que está subutilizado, entonces, bueno, ahí también es un espacio para hacer algunas actividades. Y el resto es bosque, no hay así como tantos espacios cubiertos, pero pues el circo es como el mayor espacio, ¿no? Como que ahí siempre han ocurrido muchas actividades en el espacio del circo. ¿Y qué otro espacio tenemos? Sí, eso, esos son como los espacios cubiertos y ya el resto, pues naturaleza en forma. Hay un río muy cerquita, a 10 minutos caminando está un río delicioso pues para bañarnos, se puede nadar. Entonces, en los alrededores también hay como lugares lindos para también, no sé, hacer una caminata, hacer alguna visita a un petroglifo, ¿no? Hay como todo el tema aquí de la cultura panche también, ¿no? Como el tema con el tema ancestral.
eso es como lo que hay. Claro, si quieres venir y genial, pues por mí feliz y maravillada de recibirlos por aquí. Y podemos Bienvenidos. armar un viajecito los que estamos acá en Bogotá, si les parece, con Camilo y vamos y miramos y miramos. Yo lo veo que no es algo muy grande, Diana, es algo como más bien pequeño. Máximo, ponle tú bien, entre 10 y 15 personas, así bien, bien, no algo pequeño, porque yo sé que es mejor así, o máximo 20, ¿cierto? Y poder mirar los espacios y ya estando allá, pues se nos van a ocurrir también otras cosas, ya mirando el espacio, ¿cierto? Si a ustedes les parece que eso puede hacer una... Y lo del río me parece fantástico, una salida al río, eso me parece que eso es súper refrescante y súper rico, revitalizante, además, como meterse al río. Chévere, y no, y de acuerdo con todos también, yo también yo dejé de hacer como eventos porque sí, es como el tema de la preparación de los eventos, de las actividades y termina uno como no disfrutando el evento, sino como en el afán de la atención, de la cocina, de 20.000 cosas logísticas, entonces sí, dije, bueno, ya me voy a dedicar, es como el tema pedagógico, la formación, entonces como que sí dejé un poco el tema de los eventos, precisamente por eso que habla Judith, como el afán de la perfección, del cronograma, de los tiempos y siempre todo se desbarajustaba. Una vez hicimos uno que fue un encuentro de cualdeanitos, estuvo bien lindo, vinieron como niños de cualdeas del eje cafetero, de la Atlántida, y fue como, bueno, lleguen, y cuando llegaron era como que la condición era que cada quien trajera pues comida. Entonces llegaban de los otros proyectos de fincas con bultos de comida, entonces fue bien bonito, ¿no? Había mucha comida, mucha abundancia, lo mismo, las actividades se programaron pues ahí en la acción y surgieron un montón de talleres, actividades, fue como un encuentro bien interesante y muy fluido, entonces también me parece chévere como pensárnoslo así de esta manera. Buenísimo. Mm. Sí, yo veo cosas muy maravillosas. Por ejemplo, pues por lo que veo, pues la parte del cuerpo y lo de circo, por ejemplo, con Judith y con Diana tienen experiencias muchas en esos temas. Con James la parte musical, que tiene proyectos musicales. Pues he vivido con James también experiencias muy ricas de festejo con la música y de compartir música y de escuchar, pero también de tocar. Eso, hacer como jam con la gente. Sería muy chévere, por ejemplo, pero eso es lo bonito es que cada quien pudiera como organizar también y responsabilizarse un espacio para que no le quede a una persona hacer que no pase lo que te ha pasado, Diana, sino como que esté distribuido la responsabilidad en el grupo y no el peso no esté solo en una persona, sino que todos le metamos. Y bueno, con Camilo debe tener también muchas cosas. Camilo también trabaja mucho el tema de mediación de conflictos. Sería muy chévere un taller o un espacio donde nos des un poco algunas herramientas. No sé tú cómo lo ves, ¿qué te gustaría plantear, Camilo, para un espacio en la Universidad del Futuro? Como ¿qué aula te gustaría activar con lo que tú haces? Para abrir la conversación, ahí como, no para que te encorsetes con algo. Pues, a ver, por ejemplo, en estos encuentros de Ecuador, como hacíamos parte de los grupos de acompañamiento, sobre todo, yo acompañaba el proceso, yo andaba con un bafle y en el lugar en donde estaba como que uno terminaba haciendo eso, una persona que podía ser un mediador, un guía de todo el espacio, eso a mí me gusta harto. Pero después, así como ya algo escribí en ese formato que tú mandaste, en Ecoversidades estoy como en varios lugares. Yo en principio pues estudié cine, pero por suerte en la vida estudié en una escuela libre. Yo me retiré de las universidades y tal, guión para cine. Y de eso, pues por ejemplo, en algunos encuentros de Ecoversidades hemos abierto espacios audiovisuales con la misma libertad de entrada de que a uno les lleguen, nos lleguen como videos, la gente que es lo que trae, ¿no? Por ejemplo, en uno que hicimos es el más lejos que he estado, Egipto, había muchos palestinos, entonces gente palestina haciendo videos y todo, mostrándonos en ese momento, ¿no? Y hablándonos de lo que nos iban a mostrar. Em, pero bueno, en ese caso, en Ecoversidades, yo en este momento en Colombia yo trabajo con un colectivo, una organización que se llama Resuena, de comunicación no violenta. Yo ahí sobre todo hago como la logística de los encuentros, que tiene mucho de esto, ¿no? Como el acompañamiento de las personas llegando y saliendo, pero así, como cocinando juntos,
como haciendo actividades, las asambleas, por ejemplo, asamblea de entrada y salida me parece súper bacán, que yo creo que podríamos hacer las asambleas abiertas, que haya el que quiera, como quiera, y vemos ahí qué va saliendo también. Pero muy a lo, eso creo que lo conocemos en la Unitierra, el proceso de la universidad, ¿qué? Del Unifuturo, de la Universidad de la Unitierra. Este formato es simplemente entrar en círculo y ahí se decide todo, ¿no? Es muy volver a lo sencillo. Entonces eso me gusta, es facilitar, en los procesos de casa también he estado ahí como en eso de las facilitaciones. Pero pues por todo eso también estoy en algo que se llama el compostaje en ecoversidades. El compostaje es ese lugar donde podemos ir a hablar a través, por ejemplo, de, sí, metodologías de comunicación no violenta, sí, pero también muchas otras. Tú, por ejemplo, mismo que trabajas desde La Paz y podríamos generar juegos. Hay muchas personas que seguro están haciendo cosas chimbas, lindas. Un espacio donde precisamente, digamos, que allá podamos hablar. Me acordé de repente en una casa cultural que tenía un estómago, un cuarto que era un estómago. La gente había escrito así como todo, así como... sacaba todo como intervenciones, espacios así como imaginarse me parecería súper chévere. Y claro que me junto si se puede siempre que he querido conocer el ecocirco. Entonces, si me lo imagino ahí, es cerca, ¿no? Ustedes están en Choachí, si no estoy mal, Sí, Diana. sí. Sí, Es como me ahora parece, en media Napoima, creo que me el parece un lugar ecosistema. para un festival semejante muy chévere porque puede ser un lugar en donde la gente vaya por un día, por 2 días, los 3 días, Exacto, exacto. puede decidirlo, cabe ahí, me parece No, un lugar y una idea apropiado. chévere que estás diciendo, Camilo, que me gustaría como hacer una cabina donde la gente pueda llegar un momento y como que podamos crear como nuestro primer un documental, como ir a contarle algo a la cámara o ir a ¿Recuerdan narrar la de City TV, la City Cápsula? como una cápsula de audiovisual, ya sea para Sí, documentar, pero claro. también para que la gente diga algo que de pronto resonó algo, un insight y vaya y lo cuente a un espacio que es una cámara. Además, el ecocirco debe ser un lugar preciso para eso. Es una escuela de circo, debe tener toda la magia para tener espacios. Son más que lienzos en blanco, lienzos ya ahí como para jugar. Mm. Me parecería muy apropiado, Y qué que es un chévere clima que fantástico también, porque es como templado, parece, ¿no? es maravilloso Qué para las lindo, noches, para de re lindo, pronto re lindo. hacer algunas pedagogías también de la noche, que también tiene otro encanto, no sé, como en la noche hay otras pedagogías también las que surgen. Eso de la noche mágica es muy chévere porque Mm, funciona igual de con el ritmo. Es como una persona, puede ser Diana. No, mm. conmigo el que quiera ese día hacer algo. Entonces, tin, 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 se van anotando. Ajá. Y me acuerdo que, por ejemplo, hay un par de amigos en esto de casa, en esto de las ecoaldeas, que son amigos cirqueros, siempre en este, digo, payasos, que siempre se yo clown. Entonces son los que llevan ese asunto, lo van ligando, van haciendo la liga y la noche se va armando solita, ya después se arma fiesta. Eso es Ujú. muy bonito. Chévere, 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 me Sí, gusta sí, mucho. sí. Buenísimo. ¿Qué otras cosas ven ustedes por ahí que quisieran compartir? Me parece muy chévere porque ya se va liberando un poquito como el peso de la rigidez de la programación a hacer un encuentro más libre, porque tiene más sentido porque el futuro no puede ser tan programado. Y a veces en el futuro queremos como controlar y ese deseo de control es parte del problema que tenemos también a la hora de relacionarnos con el presente, porque controlamos todo y no disfrutamos la vida por tanto control. Es una de las cosas que yo creo y que qué bonito que nos podamos ir después de ese evento como más, mucho más ligeros y en esa levedad que da el juego y el festejo y la fiesta, y el que, pues, se pasaron estos 3 días y de una manera tan libre y tan hermosa. Mm. Hay una que a mí me gustaría que son los juegos estos más adultos, que le llevaría con la moneda social y el mutuo apoyo. Me gustaría hacer un par de jueguitos de economías alternativas. Uf, Eso está bien maravilloso. chévere. Eso también podría ofrecer. Eso, porque estoy Buenísimo. involucrado en lo de las lunas. Eso es apenas. Entonces tenemos un taller de panadería con Judith, tenemos un poco los juegos y la cámara audiovisual, que crearemos un espacio para que la gente se vaya acercando e incluso se puede autograbar y no tiene que haber alguien, sino como play y cuentas ahí una historia. Eso nos va Eso te quedando me también una gustó, Andrés. memoria audiovisual. Tenemos espacios de circo y cosas que de pronto Diana seguro tendrá, porque Diana es una gran artista y James también, pues, por lo que sé, también puede abrir espacios con lo musical. ¿Qué otros espacios, James, te gustaría de pronto que no fueran esencialmente musicales? Yo te estoy poniendo ahí como ese grillete, pero si tú quisieras de pronto algo que te gustaría de pronto hacer acontecer ahí, porque ya está cogiendo forma el festival. Yo ya me siento que ya con eso y con lo que hablamos
Paula Ronderos y con Juan David, que también vienen de otros espacios, pues ya con eso ya tenemos una riqueza maravillosa. No sé quién quiere agregar algo o cómo lo ven. ¿Qué vendría entonces? ¿Qué pregunta se Sí, hace? también, Dime. también olvidé decir que hay dos huertas, ¿no? Hay una huerta mandala y hay otra Mm, huertica atrás, entonces también el tema de, pues eso, de la huerta, el compostaje, ¿no? Como el trabajo con la tierrita, tengo muchas semillas también para ah, compartir, podríamos hacer como un un banco de encuentro de semillas. semillas también, un intercambio de Sí, semillas encuentro de semillas, ajá, encuentro de para ir semillas y pues aquí trayendo. yo, pues bueno, ver quién asistiría y eso, porque pues aquí yo estoy con la red de permacultura del Tequendama y pues hay personajes bien chéveres y músicos y bueno, como que si queremos hacer música y bueno, como también ver de pronto como en ciertas actividades, abrirlas pues a un público cercano que esté aquí cerca, que pueda venir y ver también qué estamos haciendo, pues me parece también chévere como de pronto abrir ciertas actividades, no sé, bueno, es como también hay un amigo que incluso está con el tema de guardianes de semillas y tiene pues unas fotografías de semillas súper lindas que podemos hacer, incluso ahorita tengo que hacer una tarea para la universidad que es una curaduría artística, podemos hacer, una vez hicimos en el bosque de Guada sí, como una exposición artística, entonces también podemos así hacer algo así, ¿no? Algunas instalaciones plásticas, algunas fotografías que queramos tener por el espacio, como a modo de galería, pues sería también lindo como Sí. intervenir los espacios. Sí, eso de las huertas y lo del bosque. Yo, otra invitada que pues no vino acá, pero es una mujer muy especial que tiene un proyecto que se llama Efecto Mariposa. Y yo pude vivenciar unas metodologías también de merodeos por el bosque en la noche, muy interesantes, de irse a perder a un bosque. Y ella trabaja los peregrinajes y me parece que tiene unas metodologías muy ricas donde uno resulta muy inspirada. Que eso es lo chévere, que también pues yo quiero que vayamos a ese festival, inspirarnos mutuamente y a salir de uno como energizado. Entonces yo recuerdo que cada quien se iba para el bosque, pero entonces no había como tal, era como que caminen y de noche solo llevamos como una linternita y un tiempo y luego íbamos a ver qué había pasado. A ella eso lo llaman los merodeos. Podríamos también hacer algunos merodeos por el bosque, nocturnos o diurnos, con algunas búsquedas, como con algunas experiencias. Y bueno, la experiencia del río me parece fantástica. Tiene que haber si hay un rito, ¿no? Eso puede ser otra aula maravillosa para ir a escuchar, a tocarle, a cantarle al río también, a escuchar, no sé, cada quien verá también cómo se conecta con el espacio, porque de pronto hay gente que se conecta con la fotografía o con el canto, pero me parece muy chévere también ese espacio de poder hacer esta salidita al río, sería muy lindo. Ya con eso ahí ya tendríamos ya 3 días muy maravillosos, un día como de llegada, como yo lo he pensado, el otro día como de llegada para no ese primer día podría ser como de aquilatarse, de encontrarse, pero ya como el segundo día ya las actividades y en la noche ya, el tercer día ya vamos cerrando, ¿cierto? Como lo que se vivió ese día. Pueden ser 3 días y podríamos coger como un festivo, no sé. Ese sería como una de las cosas que serían como plenas para hacerlo, como que coja sábado, domingo y lunes. Podríamos irnos desde el sábado por la tarde, no sé cómo lo ven y si de pronto, Diana, ¿para qué fechas podríamos pensar esa? Ya no se puede. Ya. Estamos pensando Hágame, Ya, como ahí para qué está. fechas podríamos como ir como proyectándonos. Bueno, lo primero sería ir a visitar el espacio, que eso yo les voy a invitar a Camilo y a Judith que están acá en Bogotá y podríamos hacer ese viajecito un fin de semana. A James le contaríamos, no podríamos conectar también allá, pero bueno, muy chévere también. No, James, no sé de pronto qué cosas habíamos hablado en el anterior que de pronto tú dices que de pronto no estamos recogiendo en este o cómo ves, como somos personas distintas, qué hilos ves que de pronto, uy, algo que de pronto se nos quedó como en el aire de lo que se había planteado en el encuentro pasado. ¿Tú recuerdas algo? Oye, era como preguntas, ¿no? Mm, Sí, y como el deseo como de hacer conversaciones un poquito más largas. mm.
Un poquito más largas es pues siquiera media jornada, de 3 a 4 horas. Tener espacios en la noche de conversa larga. Muy No, y chévere. virtuales. Ah, virtuales previas al festival. No, las que sea, digamos, pero las virtuales pueden ser sesiones de 3 a 4 horas de conversa. Largas, pero buenas, sí. Diana, que te estábamos preguntando, bueno, ¿cómo ven ustedes para qué fecha podríamos? Pero estoy de acuerdo con eso de las conversas largas, porque en esas conversas largas a veces, y lo que yo notaba en las conversaciones que yo tenía en la Universidad del Futuro, es que las personas, yo arranco a conversar con ellas y ya muy a la hora empieza a pasar ya como lo que realmente va conectando con algo que es como la semilla de la conversación. Al principio como muy formal, está apenas como deslizándose, pero no, entra uno como en realmente en profundidad, como avanzado el tiempo y sosteniendo un poco como la conversación, ese espacio como de conversa y de filosofía y de círculo de palabra, pues, me parece que también debe estar en este espacio de la U del futuro y que las personas puedan tener ese espacio abierto con los conversadores que estén ahí. Mm, Qué chévere, pues en principio, pues bueno, gané un proyecto con mi cultura de espacios vivos, entonces ahorita pues en julio es como talleres de formación y agosto y septiembre pues alternándome con la Universidad Pedagógica pues tendremos como funciones con agrupaciones pues invitadas pues, de artes escénicas. Es como la programación que tengo agosto, septiembre y ya, es como lo que, entonces pues no, pues nos flexibilizamos y miramos qué fecha nos conviene a todos y, pues para hacerlo realidad, pues no, mm. no hay problema. Sí, pues con tiempo, pues más o menos programar más o menos las fechas, con eso pues yo también cuadro con la universidad y con las otras actividades del ecocirco. ¿Qué fecha podría ser la más clave para todos para que podamos estar acá? Yo creo que diciembre, ¿cierto? Que ya uno está como más para poder que haya la asistencia de más personas y que pues por todos, por los trabajos y cosas, no sé, pensaría que sería una bonita fecha como por ahí, por diciembre. Sería muy. Sí, mm, y tampoco, sí, también hay una semana de receso escolar en octubre, ¿no? También esa semana es como una semana que hay, como mm, que se pueden hacer actividades, o si no, hasta diciembre tocaría, sí. sí. Pronto empezando diciembre, esa primera semanita que es cuando uno ya está soltando el trabajo y todavía no arranca la mm. locura de diciembre. Hay otra cosa que yo he pensado como sueño que me gustaría también, porque veo también que en el grupo hay personas que publican cosas, poesía, libros, música. Deberíamos también tener un espacio para hacer circular como esas creaciones que se están, que haya un espacio de compartir y que se conozcan. Eso sería también muy lindo como un espacio de presentación de esos gestos, de esos discos, de esa música, de lo que haya para tener, sí, sería lindo esa experiencia. ¿Algo que más quieran compartir? Veo que estamos como ya redondeando por una hora de la conversa, pero si quieren poner algo, algún punto más sobre el que conversar, pues sería muy interesante. De pronto quisieran contar algo en lo que están ahorita, algunas cosas que hacen parte como del presente, a qué están jugando ustedes ahorita, en qué están metidos y chévere también poder como eso ayuda a nutrir también mucho estas relaciones, como en qué vamos, qué estamos haciendo y bueno, qué preguntas estamos como, en qué Ve, proyecto. a mí se me fue un poquito la señal y pues no me perdí nada de la conversa en especial, pero sí mandé un mensaje ahí, estaba viendo lo de los festivos, justo se tapó ahí, pero el 8 de diciembre es un festivo. El 7 de diciembre siendo una fecha tan linda, por si acaso, solo lo dejo ahí porque al final. Podría ser ese 7. Ah, chévere, chévere. Sí. Chévere. Yo había pensado, Andrés, en, pues digamos, esta idea que surgió del libro que sacaron ustedes en Artes y el libro mío. Mm. eh, a mí se me ocurrió, pues nosotros, como el libro, los libros que se lanzan de la Universidad Pedagógica se lanzan en la feria y realmente hay un montón de gente con la que uno camina que no, pues no, lo que sea, no tiene los 17.000 pesos, creo que
que valía lo de la feria y muchos de la gente con la que yo he caminado también es de la red de circo de Bogotá, de la Circósfera, bueno, hay como varios grupitos allí de cirqueros y con ellos y con ellas hemos estado pensado hacer un lanzamiento de mi libro, pero ya como para nosotros, ya como... Y pues yo hablé con Andrés la posibilidad de hacerlo con la Universidad del Futuro. Mm, Y al mismo tiempo también habíamos pensado de pronto un diálogo entre los dos libros, que ambos libros parten como de la experiencia de la reexistencia, o ambos libros tratan como de abordar desde allí, el libro de artes, pues desde artes, en el mío desde las pedagogías del cuerpo. Entonces yo lo que pensé y que le quería proponer a Andrés, y pues aprovecho aquí, pues que pudiéramos usar ese lanzamiento que es el 28 de junio, como que fuéramos preparando también este festival, que tuviéramos eventos, encuentros que nos permitieran llegar al festival con otros insumos, con otras cosas. Entonces, pues digamos que este libro, la idea es lanzarlo, hacer un lanzamiento con pedagogías del circo, ujú, con la Universidad del Futuro, con Unitierra, con Memoriante, pues que ahí está Pili y está la profe Andrea, generar un encuentro de experiencias en torno al libro, pero entonces no sé, que en agosto hagamos otra cosa o en septiembre y que vayamos haciendo pequeños encuentros mm. y ya como con actividades que nos permitan irnos también conociendo más, acercándonos más. Entonces, pues digamos, yo propondría ese espacio, ¿no? Que lo estamos preparando con la gente de Circo de Bogotá y con Memoriante, con Pili, pues es la que también está ahí como más metida. Y luego que pensáramos algo con el libro de arte, y no sé, lo que tú dices, un poco lo que otra gente está produciendo en Ah. música, no sé, un concierto o un jam, que no esperemos al festival para tener un jam, sino que lo tengamos Eso más sería muy prontico, algo maravilloso. así. Como calentar el evento con un encuentro por lo menos mensual, donde podamos Eso. encontrarnos, compartir y hacer. Incluso cada uno en la libertad también podría, que eso es lo bonito también de lo sociocrático y es la descentralización un poco como del liderazgo, como que cada quien también Ujú, pueda hacerse cargo y decir, como estás diciendo tú, Judith, de ve, yo quiero, hagamos este espacio y estos encuentros y sería muy chévere porque eso le va dando como ritmo y vida al encuentro ya en diciembre. Poder tener por lo menos cuatro, así bien ujú, bonitos, ir teniendo esos pretextos de encuentro, sean presenciales o virtuales, porque hay mucha gente también que puede estar. La otra cosa que nos ah, preguntábamos, cómo conectar a personas que de pronto no van a estar en el de festival acuerdo. y quieran estar también. También puede ser otra Mm, manera de que va a quedar que muchos, como la Universidad del Futuro es una red descentralizada por varias partes, para algunos encuentros pues se puedan hacer algunos virtuales y otros presenciales. Ir como alternando, no sé, podría ser correcto. una cosa muy chévere. Tener por lo menos dos presenciales y dos virtuales antes del Festival de diciembre para seguir dándonos como cuerda y vida en lo que hacemos. No sé cómo les ven, si eso puede ser como una conclusión bonita para hoy. Chévere. Mm, mm, Súper, qué chévere. Ay, me interesa tu libro, ¿qué nota? Pues yo preciso ahorita, pues yo estoy ahorita haciendo la profesionalización de la pedagógica en la provincia del Tequendama. Y mi trabajo de grado precisamente es sobre el cuerpo, ¿no? El cuerpo como naturaleza viva y pues estoy como apoyando, sistematizándome con una escuelita alternativa, una escuelita Waldorf, donde estudia mi hija. Soy profe de esta escuelita, entonces estoy como con este tema también. Entonces qué chévere leer tu libro, Judith, y alimentar ahí mi proyecto de grado con estos conocimientos tan chéveres. Me parece genial lo de los encuentros, ojalá que coincida y pueda acompañarlos a veces se me parece difícil, ¿no? Ir hasta Bogotá y tanta cosa, pero bueno, chévere poder acompañarles también por allí. Y bueno, ojalá que vengan al festival, Piel de Tierra se llama. Entonces ahí ya la otra semanita les compartiré un poco más la información. En vacaciones pues vamos a tener talleres gratuitos de circo, de teatro. Viene el maestro de payaso, Fernando Rojas de Bogotá, que es un excelente maestro de este encuentro, ¿no? Del payaso y de la risa. Entonces son talleres abiertos y todas las funciones son gratuitas. Entonces ojalá
de pronto que se coincidan ahí un paseo y vengan a ver teatro por acá y haya también un preencuentro antes del festival. Buenísimo. Algunas palabras finales, pues, para que nos vayamos, pero yo creo que redondeamos una buena conversa y llegamos como a puntos que direccionan como muy chévere de lo que puede pasar. No sé si alguien quiere redondear algo o despedirse con algo para irnos ya. Sí, a mí también se me viene con esto de los encuentros previos, muy chévere de una. Yo estoy ahorita como en muy presencial quisiera porque la vida también laboral es muy virtual a veces y en ese caso, por ejemplo, las posibilidades de ir a espacios así que a uno le llenen como donde Diana, increíble. Pero también pensaba en algo que además tú hiciste de ejercicio ahora, Andrés. Yo escuché un podcast que hiciste desde, bueno, no desde San Francisco, con gente que estaba en San Francisco en ese momento, ¿verdad? Sí, En la Casa de Fuego y Arte. sí, sí. Ese ejercicio me parece muy potente también para hacer una simbiosis entre lo presencial y lo... En la Casa de la Paz, por ejemplo, hace poco estuve con unos amigos que tienen una radio comunitaria y hacen un... O sea, es radio en vivo, ¿no? Pero termina siendo Mm, performática, es como pasan cosas para los que están ahí presentes, pero pues hay una excusa también para grabarlo, ¿no? Y como también la Sí, Universidad del Futuro ha chévere. sido tan virtual, pero es por sesión, igual funcionaría, es como algo podría ser. Y sí, a ahí, mí por me ejemplo, tenemos un, gustaría para ese día del Chévere. festival hacer una mesa de radio en vivo. por ejemplo, tal cual, Ujú, tal cual. Mm. Me súper. gustaría esa experiencia, no la he tenido. La única vez que tuve radio en vivo fue ahorita en la celebración de las víctimas del conflicto en la Plaza de Bolívar y me pareció muy chévere la interacción como en el espacio abierto, pero muy chévere. Hay un concepto que una gente en Cali, que incluso voy a publicar una conversación con ellos dentro de poco, que se llama Nois Radio. No sé si No es conocen a radio, Nois. tal cual. Hacen mesas de No radio, performan conozco. radiofónicos, tienen unas maneras muy chéveres de sacar la radio como por fuera de las cabinas y con María, con Juliana Ujú, Soto ujú, estuvimos conversando sobre esos proyectos y sobre dizque la nostalgioteca, como unas maneras de intercambio, de mm, trueque entre un sonido y chévere. una memoria. Entonces como que iban haciendo como, llevando como audios para despertar la memoria en las personas y que ellos le regalaban una pista de audio, un sonido y ellos le compartieran una historia y lo hicieron en Cali y reconstruyeron cómo sonaba en los 90 Cali y era una manera como una metodológica para activar la Mm, memoria a través de lo sonoro. Entonces me parece muy chévere como todos esos juegos, la mesa de radio, el performance radiofónico, como unas estrategias que para mí me empiezan a sacar un poco ya a otro nivel de lo sonoro, que me parece muy rico aprender y poder empezar a hacer algunos experimentos. Ellos ya vienen desde el 2009 con eso. Vienen hace rato trabajándole en Cali, pero pues no sé si lo último que escuché fue una cosa sobre el río que hicieron con la Luis Ángel Arango que se llama el atrato, sobre el río. Y muy chévere como toda esa parte tan lúdica de algo que no es solo como la radio para informar, sino como tiene poesía, ficción. Eso eh, me parece, ese elemento a mí me chévere. llama mucho la atención y es el de romper, de, digamos, de salir de un marco, de una, digamos, como, ¿cierto? Es acostumbrarse a estar saliéndose por fuera de lo establecido. Eso me gusta, digamos, por ejemplo, como Chévere. una transversal, digamos, como un currículo transversal que tenga que ver con romper la fuente. Me parece muy interesante eso de mirar eso desde ahí para no caer tampoco como en las fórmulas, ¿cierto? Ujú, Entonces lo alternativo se vuelve una fórmula, lo hippie se vuelve una fórmula, lo urbano ancestral se vuelve una fórmula, y entonces perece, porque pues la vida es precisamente estar rompiendo la fuente eh, y viniendo al mundo, ¿cierto? Naciendo. Entonces, mm, creo que la Universidad del Futuro o cualquier futuro real o vital es precisamente una metáfora de un rompimiento pues, que es romper el corazón, romper el cerebro, romper las costumbres, romper los hábitos, romper la monotonía, romperse a sí mismo, ¿cierto? mm, Primero que todo, ¿cierto?
para sacarse a sí mismo de un discurso que puede ser muy elegante, puede ser muy políticamente correcto, ¿cierto? Pero en términos pues, de estar de parte de los palestinos y en términos de estar de parte de determinada gente que se supone que debemos estar de determinada parte, digamos, como que esa política de lo correcto, digamos, es lo que realmente mata la creatividad, digamos, y mata la imaginación, ¿cierto? Entonces, me parece muy interesante eso, pero no eso en términos de formato, no eso en términos de fórmula, sino en términos de un ejemplo de cómo se rompen cosas y otros tendrán que romper de otra manera eso mismo, ¿cierto? Para que vuelva y siga pasando como el nacimiento y siga pasando como la energía y siga pasando la candela, digamos, como del ser al ser y no nos quedemos como unos muñequitos detrás de un decálogo. Eso me parece que es muy importante para la universidad del futuro, ser esa reexistencia o revolución, digamos, es precisamente el rey ya es romper, digamos. El rey ya es romper, porque si no rompe, entonces usted está es como hipnotizado, ¿cierto? Estás como embobado. ¿Cierto? Si vuelve a lo mismo y no ve nada nuevo, si vuelve a lo mismo y no ve nada Señorita, nuevo, pues buenos ya días. está, digamos, como atrapado, digamos, por una visión de los hechos, por algo que te dijo tu papá o tu mamá o que tú leíste en un libro, ¿cierto? Entonces, me parece muy interesante ese estar saliendo desde sí hasta fuera de la casa y fuera del afuera que es el afuera, que es el pequeño mundo para cada quien. O sea, nadie puede decir en últimas qué romper para cada quien. Digamos, como que cada quien sabe o debe averiguar. Y esa es como la cosa tan bonita también, como de que cómo hacemos para ayudarnos a estar rompiendo con lo que nos ata. Cómo nos creamos un círculo tipo de alcohólicos anónimos, ¿cierto? Donde nos estamos ayudando todo el tiempo a liberarnos, a quitarnos como la pendejada. Ese sería muy bonito. A mí me gustaría eso, digamos, que la universidad del futuro, los profesores de la universidad del futuro sean como unas personas que se están expulgando constantemente las pulgas y las pulgas es, pues, estar como siendo correcto, intentando ser correcto. ¿Cierto? En vez de pronto volver al sentir para sacudirse lo que haya que sacudirse. Y en eso también los rituales y las medicinas ancestrales y el río Me gustó mucho la palabra de merodeo, que decías ahorita que alguien, la habías escuchado de alguien. Me pareció que bacano un currículo del merodeo. Es como un programa de merodeo, o sea, un programa que es como merodeando todo el tiempo, merodiemos el cine, merodiemos la literatura, merodiemos este libro, merodiemos esta cocina, merodiemos todo, ¿no? Me gustó mucho lo de merodeo, además se me parece a mareo, que también me gusta, ¿cierto? O sea, como que hay que aprender a marearse, hay que aprender a, como dice en el viaje, como a vomitar y todo, y a marearse, hay que aprender a marearse, hay que aprender a emborracharse y morirse. Hay que aprender a emborracharse y a morirse y uno a veces le tiene miedo a eso porque pues ya no tiene amigos, ya no tiene familia, entonces a uno ya le da miedo porque de pronto se lo roban. Pero creo que eso es parte de la universidad del futuro, como la parte de la universidad del futuro es como también, no tanto la tradición, pienso yo, con mucho respeto, sino como el poder de lo natural, de lo ancestral, como y cómo nosotros como seres humanos también nos toca vivir eso, nos toca vivir el estar rompiendo con cosas, con el haber sido niños y tener que pasar a ser adolescentes, con el ser adolescente y tener que pasar a ser jóvenes adultos, con el ser jóvenes adultos y te volviendo un señor, luego un anciano y no podemos, digamos, evitarlo, pero como que nos rompen el corazón. Nos lo rompe hasta nuestro propio hermano, hasta nuestra propia madre, hasta nuestro propio padre, hasta nuestro propio hijo, ¿cierto? Entonces, y eso es lo que le pasa a la semilla, reflexionaba yo en estos días, o sea, la semilla nace porque se rompe, ¿cierto? Y lo que sale dentro de ella prácticamente no tiene nada que ver con ella, o sea, ese árbol que surge es como una cosa así, diga, y ahorita que hablan de eso, desde la metáfora de intercambiar semillas,
también intercambiar semillas es como intercambiar futuros dolores, pero es que hay que aprender Mm, a reconocer como ¿cómo se llama eso? En el romper la tierra. ¿Cómo no le va a doler a la tierra que le den con una bala? Ta, 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 ta? Es como una cosa, como que a la final duele, pero a la final limpia, pero a la final airea. Y como que hay algo detrás de eso. Siempre, o sea, por ejemplo, eso de hacer las acciones, de sembrar, de trabajar la tierra y todo eso, cuando uno está de pronto como con problemas o con cosas, solamente como ganándole ahí en la película, eso siempre pues, saca mucho. Obviamente también la lúdica, el circo, pero creo que eso es lo que hace la lúdica también, rompe lo que están hablando con el tiempo, rompe el tiempo lineal, rompe con el programa. Entonces, como que el programa de la Universidad del Futuro es como un programa que rompe contra su propio programa, o sea, que propone un rompimiento ujú, constante contra su propio programar, que ni siquiera es programado por nosotros, sino que es programado por la cultura y la sociedad, en el sentido que muchas veces simplemente estamos acudiendo a la programación del otro, pero no tenemos poder de autoprogramación. ¿Cierto? Entonces ahí creo que es muy importante también probarnos también a nosotros mismos en nuestra cotidianidad ese sentido de la autoprogramación, que pues es ir así, que es de ujú. pronto ir a visitar a un amigo y almorzar con él, que es pues salir a recorrer un barrio, ¿cierto? Que es de pronto ir a recorrer una vereda, de pronto decir eso, o sea, como que digamos, ahí en esos programas que hacemos en nuestra vida cotidiana, que no son la programación que nos da la institucionalidad o que nos da el trabajo, sino que no es una programación que nosotros hacemos desde nuestra propia sensibilidad, por ejemplo, de cosas como ir, separar un espacio para tomarse un café y leer un libro en un café, o sea, hacer ese espacio, digamos, de programación cultural, que cada uno también llene su vida de una programación cultural, de una autoprogramación cultural, que es lo que en última llegamos a compartir cuando nos volvemos. Entonces, lo que hay entre nosotros es como una interinstitucionalidad alternativa, ¿cierto? Donde de algún modo estamos llamándonos a salir de nuestras propias instituciones, estamos llamándonos a salir un poco ahí, merodearnos, como merodearnos y no quedarnos simplemente en lo que ya sabemos, como decía Foucault, que era la peor conferencia, ¿no? Hablar de lo que uno ya sabe, es la peor. Lo que uno ya tenía preparado es como la peor clase, la peor conferencia, desde el punto de vista, pues, ya del pensamiento como creatividad y como pregunta y como donarse y como apertura también, que uno no está tratando de cerrar una conversación, sino que está tratando de abrir unas posibilidades. Y yo creo que las posibilidades están ahí por lo que está llamando. Me inspiró lo de la radio y eso y esas cuestiones, pero es una metáfora pues para hablar también del pan y de la vida cotidiana y del circo incluso y de los tratados de paz y de todas las metodologías y de la moneda social y de todo, digamos, como que en últimas, y de la música comunitaria, como que a la final hay que romper con todo eso otra vez y mirar a ver eso otra vez cómo sucede, para no estar repitiendo los talleres que ya hicimos, porque yo creo que eso tampoco sería universidad del futuro, repetir talleres que ya hicimos. ¿Cierto? Yo creo que el desafío debe ser a sacarnos fuera de todo eso, como fuera de nuestro saber, que es lo que tenemos que hacer haciendo para seguir siendo niños. ¿Cierto? Que es lo que tiene un niño no sabe nada y sin embargo se desplaza y juega. ¿Cierto? Nosotros vamos acumulando un saber, pero tenemos que tener la capacidad de estar fuera de ese saber, de no identificarnos con ese saber, ¿cierto? Lo tenemos, como con esa experiencia, la tenemos, pero yo no me identifico con mi experiencia, yo no me dejo atrapar por mi experiencia, no me... Entonces ese ejercicio creo que es del futuro, el futuro de sacarnos por fuera de nuestra propia experiencia. Porque podríamos sentarnos aquí también, digamos, en eso, pero, digamos, pienso yo que salir, y por eso de merodear me gustó mucho lo de merodearnos, como que me lleva a mí también como a merodearme a mí mismo, como salirme de mí mismo y merodearme, o sea, merodearme. Bueno, se daría ahí con esa cosa. Chévere eso del currículo como merodeo, porque ahí el profesor no es un punto de referencia permanente, sino alguien evanescente, como una cosa que no está para todo el tiempo, sino que, ¿cierto? Porque eso también a veces yo he visto que en esa lógica estudiante-profesor veo que eso
si hay más merodeo, no habría tanta egolatría y tanta idolatría y tantas cosas que en el mundo pues no están ayudando como a hacer otros espacios pedagógicos. Entonces, por eso y recordaba un poco también lo del pajarear, que también creo que con Camilo un día me contó que se encontraban para pajarear y que se iban a recorrer por allá la montaña. Eso también me parece como todas esas prácticas de perderse o de un poco de salirse un poquito del lugar en el que uno siempre está, eso ya es algo como muy bonito en términos de volvernos más juguetones en nuestra vida cotidiana. O sea, esa reflexión está bonita. ¿Quieren decir algo más ahí o vamos cerrando por ahí? Judith, ¿quieres? Vámonos con ese merodeo, está Vámonos con bonito ese ese merodeo, merodeo. James. Si lo dejaste Sí, bien, sí. dejas para la próxima. ¿Quién lo dijo, Andrés? Perdón, es que cuando tú lo dijiste, dijiste que se lo habías escuchado a alguien. ¿A quién fue? Sí, sí, era una práctica que en efecto mariposa realizamos. Ellos hacen unos peregrinajes y hacen unos ejercicios donde resulta uno yéndose en un lugar que uno no conoce a caminar, es que por un bosque Ah. y solo. Ojalá que no hayan personas y es uno ahí como a tientas, se escucha, pues como que se ve, también Mm. despierta como esa cosa salvaje que me parece que el festival debe también sacar de Mm. nosotros, de como esa parte como que estoy en la intemperie, estoy vulnerable, estoy en un espacio que no conozco, entonces empiezan a llegar una serie de conocimiento y luego se trae al fuego ese conocimiento y al círculo de palabra a ver qué pasó en ese merodeo y vuelve el otro día a hacer otro merodeo y Chévere. como que se van alimentando esas caminatas como una práctica también estética de sentir un poco más para poder buscar la Ujú, inspiración y no como, ujú. como lo que tú dices, como otra vez descargar lo que ya sabemos no, es como para inspirar y como creen ellos, como que en el bosque hay muchos elementos, la luz, la textura, los colores, la sonoridad, el canto, que es lo que yo creo que también eso es lo que hace que cuando uno vaya a un espacio natural como que se endulce tanto es por todo ese concierto también que hay en el bosque. Yo creo que no es solamente el Exacto. paisaje, sino también todo ese sonido. Lo digo yo porque en estos momentos yo he vivido acá cerca de una obra y por ratos yo me siento muy estresado y me he sentido más estresado estos Uf. tiempos y yo creo que la parte del sonido puede estar afectando también nuestras propias relaciones, lo que Ujú. escuchamos Uf, y la totalmente. tensión a veces que manejamos es porque acá en la ciudad tenemos un volumen pues un bloque de volumen demasiado Ush, alto que impresionante. nos pone en conflicto y No, y estamos como en sonidos eso. solo Ah, humanos, porque es que Diana vive, hay mucho sonido donde Diana, en la naturaleza hay mucho sonido, pero más que humano. más que Es que la humano. ciudad es de Ujú. locos, estamos Exacto. locos. Ay, los que Sí, los preciso. interrumpí, pero es que resoné. Me encanta, preciso. Yo ya tengo la manía de que cuando voy en el carro, por ahí que tengo el tiempo, pongo los podcasts de Andrés y preciso ahorita, ayer, escuché ese, el de Efecto Mariposa con esta mujer. Ah, Entonces, ahora que chévere. lo traes a colación y yo, venga, a ver cuál de esos me llama la atención y me llamó la atención escuchar el de Efecto Mariposa y me encantó. Preciso ahorita tengo una tarea de la U que es una curaduría y la curaduría se llama La Voz del Bosque. Entonces Wow. estoy pensando ahí como en mi ejercicio de instalaciones con los sonidos, ¿no? El bosque y lo que nos habla el bosque. Entonces estamos ahí como que me están botando 20.000 ideas para entregar mi trabajo el viernes. Súper, súper chévere. Y, y algo más iba a decir, no se me fue la paloma. Me encanta lo que dice James, me encanta como toda esta palabra que coloca y de salirnos de esas estructuras. Me encanta también, ayer también hablábamos pues con este profe que te comenté, Andrés, de la pedagógica, se llama, él es del teatro, ay, se me fue otra vez, se llama Diego Zamora, y hablábamos Sí, me han hablado de de, él. sí, a eso, sí. Entonces estaba también en su clase, era muy crítica hacia la universidad. Hablábamos del Moebius, ¿no? Como de toda lo que es adentro, es afuera, y es lo uno y es lo otro, ¿no? Mm. Como no irnos a los extremos, sino alimentarnos de lo uno y de lo otro, y del aquí, del allá, del pasado, del futuro. Entonces me parece muy chévere como romper esas estructuras. Llevó pues, a su compañera que es bailarina de Palenque, Elmira Zapata,
Ujú. que nos hicimos pues como todo este trabajo tan bonito, ¿no? Hablamos mucho de lo colectivo y cómo no todo nos está llevando a la individualidad todo el Mm. tiempo, el trabajo, la individualidad y que tenemos que volver a esto colectivo y pues yo creo que este encuentro pues va a ser maravilloso porque claro, en la virtualidad es muy chévere en la palabra, los autores, en el conocimiento pedagógico, pero en la colectividad y en la vivencia colectiva es donde más está el Hola, aprendizaje. Entonces, amigota. me parece súper lindo, pues esto, que haya ese encuentro para que realmente se viva, ¿no? Esa colectividad y esa vida cotidiana, que es lo que realmente enseña también, ¿no? Esa cotidianidad de la cocina, del fuego, de la música. A veces, claro, tenemos que ir a la universidad por sí, el cartón, el título, la institucionalidad, pero pues la universidad es la vida misma. Entonces, y hablando del sonido, ya me acordé que era, no crean, acá tengo, a pesar de que estoy en un entorno y no tengo casi vecinos, están alejados, pero cuando les da por hacer rumba, en esta cultura de la música norteña, no sé, es una invasión súper fuerte y hay momentos, ayer, el domingo, yo llegué y estaban los vecinos con unos parlantes enormes, también en el campo también se vive esa irrupción de la tradicionalidad, a veces con la cultura, ¿no? Los domingos, más que todo, que es cuando la gente pues, no tiene nada que hacer y lo único que tiene que hacer es emborracharse y poner música a todo volumen, entonces también se vive también ese ruido en el campo. Mm. ¿Alguna resonancia, Judith, final? ¿O quisiera escucharte ya? No, me sonó mucho esto de que la lúdica con la que tú empezaste y el tema del romper con el que termina James y Diana también, pues es finalmente volver a la infancia, ¿no? Finalmente es volver a ser un poco niños y niñas y dejarnos de creer o por lo menos poner en cuestionamiento pues ese mundo aprendido, ¿no? Y que de alguna manera nos ha ayudado a sobrevivir eso que hemos armado, ¿no? Pero también darnos cuenta de lo chistoso y de pronto incluso hasta lo ridículo, que a veces es eso que hemos armado, ¿no? Como aprender a reírnos de nosotros mismos y, esto fue lo que yo armé, y de simpático, pero puedo armar otra cosa también desde allí. Puedo creer que puedo ser diferente y con amor, ¿no? Yo a veces prefiero, aunque sé que a veces toca romper porque es el cascarón y es el nacimiento o es la fuente, también hay formas de nacer con éxtasis, con belleza, con amorosidad, incluso con suavidad. Hay tormentas que irrumpen fuertemente, otras que irrumpen más suave. Y, y creo que es bonito todas, que cada quien también busque su forma de nacer, su forma de recrearse. Y pues gracias por este espacio porque también es nutritivo escucharnos, me parece muy chévere. Y quiero saber la fecha del Festival de Diana para ir viendo a ver si la logro, si logro ir a Ecocirco un rato. Bueno, les agradezco entonces este encuentro tan bello y tan amoroso y estoy de acuerdo. Hay una metáfora última que yo se la escuché a Peter Sloterdijk de unos pájaros en el Himalaya que botan un huevo y que rompen el huevo en la altura y salen a volar, le llaman allá es que los pájaros divinos, que van cayendo y la primera sensación que tienen es como ¡fua! Y ¡bum! Explotan y salen a Wow. volar. ¡Fua! Se lo escuché en un libro que le habla sobre el lenguaje y el nacimiento del mundo también y pareció una metáfora así de la caída también, pero una caída redentora, como de ver como Qué los chévere. Himalayas y ver todo eso lleno del blanco de las montañas, son unos epicentros muy bellos del nacer, del nacer. Ahorita yo estoy leyendo un libro que también me gustaría poner en conversación, que va mucho con eso que James estaba hablando, de un autor que se llama Federico Campaña, que habla de la cultura profética y habla del juego. Con él he venido como dialogando y habla un poco también del chamanismo, como una práctica también de que para Mm. conocer, pues es necesario es como personificar eso que es. El conocimiento antes nos enseñó como objetivar algo, el conocimiento chamánico, conocer es ser, es como encarnar eso que tú eres, y eso me pareció como una imagen muy brillante también para el nacimiento
que es más honesto cuando realmente brilla de esa manera y no como nos ponemos a veces muchas pantallas para nuestros propios nacimientos Mm, y cada uno podría contar esa historia él dice, de nuestras propias apocalipsis. Todo el mundo habla de las apocalipsis del fin del mundo, pero él dice que en muchos momentos de la vida, pues hemos tenido apocalipsis y hemos tenido momentos de cierre, hemos tenido momentos donde hemos nacido y vuelto. Y él pone la metáfora del adolescente como centro de esa figura mítica y arquetípica de ese ser que está entre mundos. Está en un mundo del que viene, que es la infancia, pero es un mundo que le parece aterrador, el de las responsabilidades y el del mundo del trabajo y él pone ese ejemplo y yo me preguntaba que esa ujú, conciencia de estar entre mundos es una conciencia que ujú, valdría mucho la pena en estos tiempos donde permanentemente estamos como oscilando ahí y desarrollar esas capacidades de movernos entre mundos. Y parece que el chamán, dice él, pues una persona ujú, por poner su cuerpo y su conciencia al límite, ya sea con el ayuno, con la respiración o con las plantas, ¿cierto? Hay muchas maneras como que ese chamán o con los sueños o con el servicio, muchas maneras donde se puede pues, inventar esos límites. Dice él que es esa persona que conecta lo terrenal con lo divino y que esa ujú, figura del sabedor o del maestro, pues tiene como esa oportunidad de conectar. Pero la invitación que yo leí en el libro era como mirar como ese apocalipsis, no tanto como algo por allá del fin del mundo, sino como que ese apocalipsis también, y en términos teológicos también, y Uy también me podría decir algo ahí, es como también la revelación que ujú, se da cuando algo se está muriendo, en la necesidad de que otro mundo vaya, como que esa metáfora de lo apocalíptico es también lo que ujú. se revela, como lo que está surgiendo. Entonces, a veces nos quedamos es Chévere. como una metáfora sin la revelación, sin la metanoia, y nos quedamos solamente como con el desespero de que no, es que esto se va a acabar, o como que, pero no, entonces me pareció muy lindo esa conciencia del entremundos y también de la necesidad de la profecía, pero el profeta no es alguien, una persona dice de campaña, que dialoga mucho con Franco Berardi también en esa filosofía que le está construyendo, sino que el profeta es como un lugar donde acontece la profecía, no es tanto como la persona o un Ujú, sujeto, porque es que por ese sujeto hablan muchos, y también esa figura, pues es como es arquetipal, como es una figura no de una persona, de un yo, sino que es como un centro de resonancia donde ese futuro puede emerger. Entonces me pareció como poéticamente maravilloso ese tema ujú. y quería también compartirles un poco esa lectura que vengo haciendo de este autor porque me llama mucho la atención, porque pues la pregunta del futuro, todo el mundo dice, pero ¿para qué el futuro? Pero entonces cuando ya estoy leyendo esos textos como proféticos o míticos, donde incluso yo les voy a contar una experiencia una vez yo en la montaña, tuve una experiencia de recibir como de conectar un poco en el merodear y en el espaciar un poco el momento de recibir un sueño, como recibir unas cosas, como una certeza que para mí fue como sin pregunta y no, eso hay que hacerlo, como, pero fue muy lindo la conexión porque se dio, me recordaba un poco como cuando Así ha hablado Zaratustra, de que alguien para volverse muy social es porque va y vuelve a la montaña y baja a contar una historia, o como la historia de Moisés también que recibe como la información. Entonces como que esa figura de poder es para espacios para donde esa profecía o esa voz que le llega a uno y que esa voz es como la claridad, como que uno siente, uy, como que se aclaró, no tengo miedo, voy a hacer las cosas así. Me parece que muy bonito abrir esos espacios como proféticos, pero no señarlos como en alguna persona, como con unas cualidades especiales, sino como también por una situación que se va creando para que... Entonces, como que ese autor me ha llevado mucho a pensar y a resignificar un poco la universidad del futuro, no solo como, ay, es que estábamos pensando como en un futuro que está más allá, sino como que lo que me llama la atención es de la profecía. Y yo lo que he visto es que los profetas muchas veces han sido los artistas, los filósofos, incluso los autodidactas, gente que no ha pasado por la academia y que como que se dan esas libertades de escribir y de ser de otras Ujú, maneras. Y yo siento y lo he pensado, que la Universidad del Futuro se debe hacer esa reconstrucción de esos profetas, de esas personas que han traído como una palabra, o una imagen, un video, o una forma de ser que marca a muchas generaciones y la gente dice, uff, qué bacano estar con esta persona porque siento esa espaciosidad, no me siento como que cerrado, sino como siempre que estoy ahí. Y eso lo experimentó Rumi cuando se encontró con un maestro que pasó un hombre errante y que él se encontró y performó mucho de su poesía y era una persona que para él fue como
significativo. Siempre hay una relación ahí muy fuerte. Bueno, eso como que se me viene como en mente para compartir un poco. Chévere. Me suena un poco esto del futuro también, el futuro como saliéndonos también de lo lineal. El futuro no es algo que está adelante, es algo pues, que no existe, que no está. Pero permanente, el futuro como invitación, el futuro como seducción, el futuro no como una realidad a la cual hay que llegar, sino como una creación. O sea, en ese, de pronto, el futuro incluso como trance, ¿no? Un poco lo que tú dices, el trance profético es un trance, es un estar creando. Entonces, sí, me parece supremamente sugerente el futuro como desde ahí, ¿no? Bonito. Lo de la creación es como, pues, o sea, crear, digamos, implica necesariamente destruir. Entonces, para Ujú. crear hay que destruir primero. Y esa destrucción de pronto es la que hay que hacer con Total, amor, lo que dice Judith, ¿cierto? Porque es inevitable, o sea, es inevitable. Vos tenés que destruirte. Si querés crecer, si querés salir de ahí, de lo que sea, tenés que destruir aquello que te impide salir de ahí o que te dice que no puedes salir, o lo tenés que destruir. Bueno, ahí es donde viene la imaginación, pienso yo, ¿cierto? O sea, o sea, cómo nos volvemos una escuela de la destrucción amorosa de aquello que nos impide crecer. Una especie de guerrilla que mata aquello que impide la vida. Pues, y digamos, y eso, lo que dices tú, de inspirarnos, ¿cierto? Inspirarnos nosotros, no es como seguir a alguien, ¿cierto? Sino Ujú. inspirarnos todos, entre todos, con nuestras luchas, por no quedar atados como a una piedra, pues ahí, por no quedar ahí como petrificados en un saber o en un punto de vista o en una forma de ver la Ujú. vida, como que luchar contra eso, un servicio amoroso. Ujú. Yo pensaba que no es como preparar el espacio, sino como preparar los espíritus, o como, sí, preparar el fuego, como invitar el fuego también, algo así, ¿cierto? O sea, como que también invitar el fuego, también invitar unas plantas, también invitar una mesa, también como que esos objetos también se vuelvan sujetos, en el sentido en que nosotros los invitamos, no solo los traemos, ni Ujú. los ponemos ahí, ni los usamos como un diseño, sino que conversamos con ellos también, conversamos como con el tapete y conversamos con la trapeadora y conversamos con la escoba y conversamos con el niño y pienso yo que de pronto eso, digamos, conversar, pronto invitar eso diría yo, no como preparar el espacio, sino invitar también al fuego, invitar también Mm. ciertas cosas que van a hacer que pasemos más chévere, invitar el alimento, invitar el pan, invitar el pan. Mm, bello.